Bueno, Ricardo, dijo que estaba para convencer o para convencernos. Sí, claro, eso. ¿De qué manera? Bueno, normalmente nosotros lo hacemos a través de argumentos, de propuestas, de iniciativas y creo que eso es lo que necesita el país. O sea, necesita, entre otras cosas, un programa integral que sea capaz de reformar la forma en que está organizado y está funcionando y hacerlo de una manera que le permita aprovechar su potencial, sus recursos y no vivir en la enorme incertidumbre y angustia que vive hoy. ¿Y de qué manera aprovechar esos recursos, ese potencial? ¿Qué medidas? No, bueno, por ejemplo, el país tiene un potencial formidable en energía. Tiene que ser capaz de convocar la inversión, tiene que ser capaz de recuperar crédito y de crear los incentivos para que nuestros recursos sean utilizados eficientemente. Eso me parece a mí que el potencial que tenemos ahí es enorme. Tenemos toda la cadena agroindustrial que es muy potente, tenemos la recuperación del turismo, tenemos toda la faceta de la economía del conocimiento, tenemos la actividad manufacturera. Hoy en todas esas ramas somos competitivos, o sea, y seguramente tendremos que recuperar esa, digamos, una cuestión básica es el orden dentro del gobierno y una gobernanza que dé expectativas constructivas y favorables sobre el futuro, que haya un mensaje con mucha claridad sobre el futuro. Eventualmente, bueno, a la gente siempre le gustan nombres, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo a estas medidas, esto que se hace falta, ¿quién podría ser el nombre que canalizaría mejor estas expectativas? Por allí López Murphy, Mauricio Macri, Milei, Larreta. A ver, yo en general creo que una cuestión muy buena sería discutir los problemas que tenemos y cómo los resolvemos. La cuestión electoral yo creo que se va a presentar con toda intensidad allá en abril, mayo del año que viene. Y yo soy partidario de postergar esas definiciones hasta esa época. En parte porque creo que la excesiva gimnasia electoral desmoraliza a la sociedad. O sea, nosotros ya por razones constitucionales tenemos una rutina de elecciones cada 2 años que eh, nos pone casi un año en elecciones, un año sin elecciones. Entonces, yo creo que ese adelantamiento de la agenda electoral no es bueno. Yo creo que lo que es decisivo para la oposición es tener tres cosas: un programa adecuado, una narrativa persuasiva y convincente que no sea simplemente una oratoria vacía, sino que se infiera del programa, y reglas de juego, de funcionamiento interno que eviten lo que está ocurriendo hoy en el gobierno, que es un estado de conflictividad permanente. Bueno, pero en eso estamos de acuerdo, pero la agenda, por allí a lo mejor es la agenda de los medios, ¿no? Y de los periodistas que piden nombres, ¿no? Pero la No, gente está bien, también me parece tiene bien. intereses, se quiere saber, porque bueno, siempre la cabeza está puesta en ese año electoral también, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor un defecto que hemos tenido como sociedad es que nos reproducimos ese tema permanentemente y yo creo que eso nos daña. Me parece que nos favorece más concentrarnos en los problemas. Por ejemplo, yo creo que es una política muy equivocada cuando el gobierno dice me gustaría subir la retención. Lo que tiene que hacer Argentina hoy es aumentar la producción, no bajarla. Lo que tiene que hacer es aprovechar que los precios son excepcionales, que tiene una oportunidad en el mundo, por hechos muy desgraciados que ocurren, pero la tenemos, y su agenda tendría que ser ampliar la producción. La agenda del gobierno es cómo cobra más impuestos, y eso no puede ser la agenda. Pero ese es un problema práctico. Ese es un problema. Otro problema práctico. Está discutiéndose en el Congreso la boleta única. Bueno, la boleta única, además de limpiar, hacer más limpio el comillo, hacerlo más
transparente, evitar esas movilizaciones inmensas que se hacen en cada elección en nuestro país, todo eso mejoraría, pero sobre todo ahorraría mucho dinero la boleta única, y ahorraría daño ambiental por la inmensa cantidad de boletas que hacemos sin ningún sentido. Creo que todas esas cosas se pueden ir mejorando y resolver. Por ejemplo, yo creo que la Argentina tiene un tema con el empleo muy delicado. Más de la mitad de las personas están en ocupaciones informales. Eso afecta a la productividad, afecta a la inserción social. Habría que tener una respuesta a eso, y la respuesta no puede ser más de lo mismo, tiene que ser otra cosa. Sí. No, está bien. Pregunto en la cuestión económica, ¿no? ¿Qué es lo que más preocupa hoy a los argentinos en general? ¿Cuáles son las medidas más urgentes que se tienen que tomar hoy hasta el momento en que pensamos en esto del año electoral, ¿no? Porque eso, digamos... Bueno, yo creo que sería bueno que el gobierno simplificara el régimen cambiario. Eso sería una cuestión muy necesaria, porque primero se está quedando sin dólares y está con una dificultad muy severa, y creo que eso está mal manejado. Si eso se mejorara, las expectativas generales de la sociedad serían favorables. Por ejemplo, si mejoráramos el régimen energético, eso también haría que menos angustia hubiera en la sociedad, porque está todo el mundo pensando qué va a pasar cuando nos quedemos sin gas. Yo creo que sería muy sano, por ejemplo, que votaran un proyecto que presenté de hacer transparente los resultados de los exámenes padronizados a nivel educacional, para saber qué es lo que está funcionando mal, dónde está funcionando mal y qué se puede hacer para mejorarlo. Deberíamos tener una estrategia de enfrentar la drogadicción, no como Morón diciendo droguese de poquito. Tenemos que tener una estrategia como la que hubo en el tabaquismo, es decir, o la que debe haber con el alcoholismo. Parte de nuestra siniestralidad es manejar alcoholizado. Eso el país debería tener una estrategia muy, muy transparente, clara y efectiva, como debe tenerla en la prédica frente a las drogas. Las drogas hacen mal, dañan la salud de las personas, no hay ahí medias tintas, y estamos todo el día con medias tintas en los términos de política sanitaria, más allá de la acción criminal que hay que enfrentar. Entonces, a mí me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer de acá a que asuma el nuevo gobierno que son prácticas. Digamos, la cuestión cambiaria, si usted desarma ese terror que hay que se acaben las reservas, a mí me parece que el país tendría un horizonte de crecimiento mucho más vigoroso, porque tiene precios internacionales muy favorables, porque la región tiene oportunidades, porque el mundo, por desgracias ajenas, digamos, yo lo voy a decir de una manera muy simple, somos funebreros en un mundo que hay pandemia. Entonces, no es bueno que tengamos esta posibilidad, pero la tenemos. ¿Cómo se desarma ese terror que usted dice del tema cambiario? Bueno, primero no creyendo que el sistema esté bien. Esa es la primera cosa que hay que decir. Este sistema es patológico. ¿Por qué es patológico? Porque no lo tiene ninguno de los países vecinos. Y ninguno de los países vecinos tiene los problemas que tenemos nosotros. Entonces, primera cosa es reconocer que lo que hemos estado haciendo está mal. Es un primer paso que es necesario, reconocer la naturaleza del mal, como dirían los médicos, la etiología, de dónde viene el mal. Lo segundo, hay que empezar a desarmarlo. Por ejemplo, te podría hacer por ejemplo, hay una cosa muy práctica. ¿Por qué no pone los servicios al dólar bolsa, y por qué no pone las compras turísticas y todo eso al dólar bolsa, y se deja de vender dólares que no tiene a precio regalado? Eso es bastante fácil. Y eso tendría un impacto extraordinario. Yo he hecho las cuentas, extraordinario. ¿De qué manera? ¿Cómo sería ese impacto? Es muy fácil. En vez de faltar 5.000 millones de dólares, sobrarían 5.000 millones de dólares que usted está regalando. Bueno, por supuesto, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Por qué el gobierno no lo hace? Porque usted mira, tan idiota no son, ¿no? Bueno,
es que se empezaría a ver la realidad. Usted, en vez de poner las casas de cambio, el dólar vale un número artificial, tendría que poner el verdadero. Y bueno, enfrentar la realidad es un proceso. Por ejemplo, ¿por qué no quieren mostrar los indicadores escolares? Es una cosa que a mí me obsesiona. Bueno, porque si mostramos los indicadores escolares va a haber una presión de los padres enorme para que mejore el rendimiento escolar. ¿Por qué no están clases? ¿Por qué tenemos tan pocos días de clase? ¿Por qué no cumplimos las leyes que dicen que tenemos que tener 185 días de clase? Bueno, empezarían a pasar cosas. ¿Cómo analiza el funcionamiento que podría llegar a tener la Secretaría de Comercio a partir de ahora, con el alejamiento de Feletti, este reordenamiento que hubo ayer? Bueno, a ver, hace 4.000 años la humanidad intenta controlar el precio y fracasa siempre. Como si fuera, había una pelota ahí abajo de un mantel, una bola de billar abajo de un mantel. La cosa, usted está como loco haciendo eso. Ninguno de nuestros vecinos tiene políticas de precio como nosotros. Todos tienen inflación más baja. ¿Qué es lo que tienen los vecinos? Bueno, tienen un banco central que funciona y un ministerio de Hacienda que funciona. Eso es lo que tenemos que hacer. Olvídese de la política de precios. Ninguno del resto de los países del mundo hace eso. Es como la política cambiaria. ¿Por qué Argentina tiene un régimen cambiario tan anormal? Anormal, definido normal por los vecinos. Digo, los vecinos, ¿cómo puede ser que nuestros productores se desesperen de ir a Bolivia, Paraguay, Uruguay? Las tierras son menos feraces, las capacidades de capital humano son menores, porque no tienen la práctica que tienen los nuestros. Bueno, debe ser que nosotros tenemos una legislación muy hostil a la producción. Ahora, si somos hostiles a la producción genera dólares. Entonces, si usted está ahogado por los dólares, reconocido por todo, bueno, algo que genera eso, dele posibilidades, no los castigue, no los persiga, no los obstaculice. Republicanos Unidos del Espacio, ¿no? El nombre. Ese es el partido. Que va a ser una fuerza política formidable a nivel nacional si no va bien. Dentro de Juntos. Y si no va bien a nosotros, le va a ir muy bien al país. Así que estamos por eso. Dentro de Juntos, conjuntos, ¿cómo es? Nosotros, hace tiempo atrás, definimos que el país necesita, para enfrentar sus problemas, tener una clara gobernabilidad. Sin gobernabilidad, el país no es manejable. Una gran gobernabilidad y requiere una coalición muy importante, una coalición capaz de obtener mayorías significativas en las cámaras, en los consejos deliberantes, y yo creo que ahora, para arreglar el lío que hay, necesita un triunfo arrollador. Y no veo cómo hacerlo fuera de una gran coalición, no se me ocurre. Ahora, una gran coalición, por la naturaleza que tiene, necesita, como en Uruguay, un programa, o en Alemania, un programa, regla de juego y una narrativa. Y estamos construyendo eso. Nosotros en Republicanos Unidos somos los primeros constructores. Además tenemos bien claro lo que haríamos, ahora tenemos que convencer al resto. Este es un poco el mensaje que está entregando en estos días, ¿no? Que está recorriendo la Cuarta, Junín, General Villegas, mañana va a estar Villegas. Este es un poco el mensaje. El fin de semana, ¿no? estuve en la Mesopotamia. Este es el mensaje que le está dando. El mensaje, ¿no? Es un mensaje de unidad, es un mensaje. Nosotros creemos que es muy negativa las peleas, que son muy negativas, son poco edificantes y generan un disvalor. Creemos que el debate tiene que estar en el programa, en la narrativa, en generar reglas de juego que nos permitan resolver de una manera inteligente las decisiones y las candidaturas. O sea, no nombrar un candidato, pero sí saber cómo lo vamos a resolver el problema. Y no tenemos que hacer nada del otro mundo. Yo creo que nosotros no somos geniales, así que tenemos que copiar las experiencias que funcionan. O sea, por ejemplo, la coalición alemana es una coalición más heterogénea que la nuestra. Están los verdes, los socialdemócratas y los liberales. A los liberales le dieron el Ministerio de Hacienda y Economía y el Ministerio de Transferencias Sociales, cosa de estar seguro. Bueno, nosotros queremos lo mismo acá, o sea, eso es lo que tenemos que tener bien amarradito. Si es posible, también el Ministerio de Trabajo, para tener bien, digamos, lograr que haya cada vez más trabajo,
cada vez mejor trabajo y, si fuera posible, unificar trabajo y educación, porque para nosotros la educación hoy no es solamente a la Sarmiento una cuestión de ciudadanía, sino es una cuestión de trabajo. Nosotros debemos entrenar a la gente para trabajar. Venimos de la Cámara de Comercio, una de las cuestiones que se nos planteó es las dificultades que tienen muchos de ellos para conseguir empleados. Y eso me impactó, la verdad. Es decir, por supuesto que hay gente, pero hay gente que no tiene los atributos. Es decir, tenemos las oportunidades de trabajo y tenemos gente, pero uno no machea con el otro. O sea, vio como esos... Pero parte de eso que tenemos que resolverlo con mejor educación, mejor entrenamiento, con un marco laboral que facilite el reentrenamiento de la gente. Pero para eso sabemos cómo hay que hacerlo. No tenemos que hacer nada raro, tenemos que copiar lo que funciona. Justamente Larreta habló ayer de reforma laboral. ¿Cuál es su posición sobre ese tema? Ahí hay un proyecto muy interesante que yo los invito a todos a leer, la ley de empleo que presentó el diputado nacional López Murphy. Hablo en tercera persona. Yo presenté una reforma ahí en el Congreso para...